respeto. Listo, comenzamos con este segundo espacio abierto, ya de esta tercera semana del módulo 2. Hay que recordar que su grupo es M2, C2, G51-116. Mi nombre es Keira, un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, esta semana 3, como ya lo mencionábamos desde el miércoles, comenzó el pasado lunes 19 de junio y está próxima a finalizar el domingo 25 de junio, por lo cual es importante que vayamos cerrando y que sobre todo ustedes me comenten las dudas que tengan o comentarios, algo que puedan agregar para compartir con sus compañeros y que de esta manera cerremos la semana de manera exitosa. Por lo cual, bueno, vamos a avanzar una vez más. Ok. Entonces, tenemos lo que es esta bienvenida, objetivo, revisión de contenidos en esta ocasión y dudas y comentarios que ustedes puedan tener derivado de la revisión, porque fue lo que acordamos durante la sesión pasada, que varios de ustedes iban a estar revisando lo que son los recursos y también las actividades para mencionar cuáles eran las dudas que les podían surgir, así que eso es lo que vamos a tener. La revisión de contenidos va porque de repente también todo esto que vemos durante las 3 unidades, recordemos que van integrados en la cuarta semana, por eso se llama semana de integración, porque se integran los saberes de las 3 unidades. Ahora, como durante la semana número 4 vamos a tener 2 foros, el foro de integración y el foro aprendiendo, es importante que también los contenidos vayan quedando claros porque va a haber aportaciones que ustedes van a realizar, pero a diferencia del foro aprendiendo, lo que ustedes puedan aportar al foro de integración va a tener un porcentaje mayor en su calificación. Entonces es para que se vayan dando una idea de lo que vamos a tener ya la próxima semana, que comienza desde el lunes. Ahora, el objetivo es que podamos brindar estos puntos de vista. Recordemos que esta construcción colectiva que formamos entre todos y todas es muy importante porque a través de ello, bueno, vamos despejando dudas, vamos aportando al compañero o a la compañera y también nos aportamos a nosotros y a nosotras mismas cuando es que aportamos todo esto, recordando que estamos trabajando durante este módulo lo que es la comunicación oral y escrita, por lo cual es de suma importancia que sus participaciones estén aquí a la orden del día. Ahora, vamos con las reglas de comunicación virtual, las cuales ustedes ya se saben, así que pregunta para ustedes. Recordemos, ¿para qué nos sirven las reglas de comunicación virtual durante una sesión como esta? Recuerden, ¿para qué nos sirven? Ok, vamos primero con Cari. Cari, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para dirigirnos con respeto a los compañeros, igual en la escritura, siempre habiendo respeto, dirigirnos con ellos o al preguntar. ¿Sí, verdad? Pues sí, gracias. Tenemos aquí un audio un poco intermitente, Cari. ¿Podrías repetir lo último, por favor? Sí, lo que pasa es que sí tengo ese problemita. Una sería para dirigirnos con respeto a nuestros compañeros, igual para cuando nos dirigimos al responder algo, siempre sería con respeto, respetando pues la etiqueta. Correcto, ok, sí, muy bien. Muchas gracias, Cari. Ahora vamos con Ruth. Siempre se apaga. Sería, como comentó la compañera, pues para comunicarnos como número uno con respeto, ¿no? Para poder participar cada uno de nosotros y pues, como se dicen las reglas de etiqueta, respetar los puntos de vista de cada uno de nuestros compañeros y de esa manera tener algún crecimiento mutuo con la ayuda de cada uno de nosotros con las aportaciones que podamos dar. Sí, correcto, muy bien. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Cari. De acuerdo, sí, lo que comparten es correcto. Cuando se trata de estas reglas de comunicación, bueno, además de que nos van a estar ayudando para regular esta comunicación que tengamos como equipo, recordando que ahorita, por ejemplo, somos 5 personas en la sesión y se regula un poquito más porque, bueno, no somos muchas, pero sí nos ocurrió al inicio que, por ejemplo, si eran 10 personas, bueno, tenemos que compartir ese orden. ¿Por qué? Porque el orden al final de cuentas nos va a estar permitiendo que si Ruth quiere aportar algo,
tiene su tiempo como tal, ¿ok? Ruth comienza, Ruth termina y ya entonces puede comenzar Cari. Si Cari quiere aportarle a Ruth, puede hacerlo siempre y cuando sea de manera cordial, que haya amabilidad y que sea con una, si es algún tipo de crítica, crítica constructiva, porque por supuesto vamos a dar un argumento y al final de cuentas estamos construyendo, no destruyendo lo que la otra persona nos está mencionando. Así que sí, ambas, muchas gracias por darnos esa respuesta. Ahora, llegamos a esta tercera semana y durante el día miércoles veíamos las dudas que podían surgir de estas actividades. Sin embargo, también acordamos que como iban a avanzar en las mismas, quizá para este viernes les iban a surgir más para terminarlas antes de enviarlas. Entonces, mi duda es, mi pregunta es hacia ustedes. Por favor, ¿quieren comentar cómo han avanzado en sus actividades y si es que les surgió alguna duda a partir de las mismas? Por favor. Ok. Ruth, te escucho. En la actividad número 6 de la reseña, la duda que tengo yo es de que si se tienen que poner todas las referencias que hay relacionadas a los dos relatos, porque son diferentes personas las que están narrando y pues se supone que tenemos que poner fuentes de consulta. ¿Tendrían que ir ahí integradas esas citas que nos están dando? ¿Citas o referencias? Bueno, referencias, porque bueno, yo cuento como cita y referencia, por ejemplo, en el periódico, que es el Universal, que ahí hay una cita, la cita que nos presentan en el momento que se nos entrega el relato, cuando lo vemos en la actividad para leerlos, ahí hay una, y son 2 relatos, serían 2, y la del periódico serían 3. Entonces ahí estoy en duda si tenemos que integrar en nuestra reseña al final fuentes de referencia todas estas o cómo quedaría. A ver, te refieres a la reseña, ¿no? Porque me dijiste actividad integradora 6. Ajá. Ok, entonces son artículos, no son relatos. Ok, ajá. Es que estoy así ahorita, ¿eh? Estoy confundida con lo que es la reseña, lo que es el relato, por una cosa u otra, no sé, ahorita ando así como que todavía no aterrizo. Y como estoy haciendo las 2 actividades al mismo tiempo, yo creo que eso es lo que me tiene confundida. Que no he logrado concluir una y en mis espacios hago un poquito de una y luego hago de otra y así estoy, entonces así estoy así como que enredada. Pero bueno. Espero que todo lo haga bien. ¿Te refieres a esta? Ajá. ¿A esta que estoy compartiendo? Exactamente. Okay. Las únicas 2 que nos incluye son 2. ¿A cuál tercera te refieres? Cuando abrimos, por ejemplo, la primera donde habla de este muchacho, ¿qué estabas escribiendo ahorita? A ver, de este niño, del joven. Que a ver, ya la abrí. Mira la pantalla, por favor. Exactamente. Okay. Ajá. En la parte de arriba se ve que dice el Universal y tenemos que compartir y ahí dice hasta arriba, no sé, si estoy mal, Universal m.com mx, tradición, sociedad, indio, guarachudo. ¿Eso también se tiene que integrar o no? ¿O nada más lo que viene en esto que está aquí que nos está mostrando? A ver, si tú te refieres a la dirección, ajá, entonces si bajamos, aquí necesito que respires profundamente porque así como estás haciendo 2 actividades al mismo tiempo, se puede ser confuso e incluso puedes sentirte un poquito, no sé si desesperación. Así que, a ver, compara esta. ¿Ves lo que está aquí arriba? Ah, sí. Ok, y nos regresamos aquí. Es la misma. Ya. Porque es el hipervínculo o el enlace que nos está dando. Entonces, es lo mismo. Es decir, al final de cuentas, solo estás usando 2 artículos, depende, únicamente vas a hacer 2 referencias si solo utilizas datos de estos 2. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, para hacer algo más comparativo o que le quiero agregar más datos, voy a investigar la biografía de Ricardo Pablo Pedro. A lo mejor quiero saber cómo está actualmente. Entonces, si tú lo buscas
incluyes información de esa nueva búsqueda, entonces vas a tener una tercera referencia. Pero si no lo haces y solo te basas para hacer tu reseña con varios, solamente tienes 2. Ah, ok. Y ¿vale? esas son las que van a ir integradas en la actividad como referencias. Ajá, y son referencias, correcto. Recordemos que la cita es si, por ejemplo, tú vienes aquí y bajas, y entonces tú dices, ¿cómo se menciona en el artículo del Universal? Y abres comillas, originario de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, el joven asegura que en el poblado donde creció existe una regla. Y entonces si tú copias todo esto, cierras comillas, entonces vas a decir, por lo tanto, y entonces agregas tus comentarios personales. Entonces, eso sí sería una cita, ¿vale? Es diferente. Ya te entendí, ahora sí, gracias. La cita es, por ejemplo, aquí, naces pobre y mueres pobre, como ves, ponen entre comillas porque son las palabras que dice este joven, por eso se ponen entre comillas. Ok. De igual manera, si alguno de ustedes cita, si alguno de ustedes va a citar algo que se menciona en cualquiera de los 2 artículos, perfecto, pero recuerden que lleve comillas, ¿ok? Comillas y los datos para darle ese crédito al Universal, que al final de cuentas es de donde estamos obteniendo la información que estamos colocando dentro de nuestra reseña. Ok, gracias. Sí, por nada. De mis grandes dudas. Ok. Gracias. ¿Tienes alguna otra con respecto a este? Pues ya me quedó claro, relacionado a eso de las referencias. Eso era lo que estaba yo en duda, porque nos están pidiendo que se hagan 10 renglones de cada uno como una conclusión, donde va a llevar introducción, va a llevar cuerpo y va a llevar el final, tomado de lo que acabamos de leer. Pero yo decía, ajá, y entonces, ¿qué es lo que tengo que poner de referencias? A eso era lo que estaba en la duda. Y pues igual, si se podía citar, así como nos lo está mencionando ahorita, si puedo tomar una cita de ahí mismo para, pues, complementar mi reseña. Sí, puedes utilizar citas, solamente recordando siempre, basándonos en el manual y con que esté completa, perfecto. Porque, por ejemplo, si de repente a alguien se le ocurre únicamente copiar y pegar y no se incluye la cita o no hay parafraseo o no está la cuestión de la referencia, entonces cuenta como plagio parcial. Por favor, tengan eso en cuenta. También recuerden algo, en su rúbrica, al final viene lo que contaría como plagio nivel 1, plagio nivel 2, entonces básense mucho en eso, porque a veces de repente nada más nos quedamos con las indicaciones que vemos a grandes rasgos y por eso de repente incluimos información y no somos conscientes de que estamos cometiendo plagio cuando sí lo estamos haciendo. Así que hay que ser un poquito más cuidadoso con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita estamos aprendiendo y era lo que les mencionaba, ¿no? El plagio de repente puede ser una palabra nueva porque hace tiempo quizá no se utilizaba con frecuencia o incluso ni siquiera se mencionaba. Sin embargo, ahorita lo están aprendiendo como base porque estamos iniciando con los módulos, están en el segundo módulo, pero si ya quedando más claro, si ya lo van aplicando, entonces del módulo 3 en adelante lo van a manejar a la perfección. Entonces hay que aplicarlo, por favor. Ok, gracias. Sí, por nada, Ruth. Ok, por aquí su compañera ya nos comenta las dudas que tiene, se despejan con respecto a las 6. ¿Alguien más tiene alguna duda? O que quiera comentarnos cómo va con sus actividades, si ya revisó los recursos. Ok, Cari, te escuchamos. Profesora, y nada más para que me quede claro, ¿el relato es de media cuartilla o de, porque ya si fuera de una cuartilla ya no sería relato, ¿verdad? ¿Por qué consideras que ya no sería relato, Cari? Pues nadie lo consideraría como una crítica. Bueno, yo lo tomo un relato como un resumen, o estoy mal, asesora. Ok, primero, ¿qué comprendemos por relato? De los recursos que alcanzaron a revisar, ¿qué comprendieron por relato? Así, lo que se les venga a la mente, aunque sean palabras clave.
Okay. Ruth, tienes la manita levantada. ¿Quieres comentar algo? No te escucho, tienes creo que el micrófono apagado. Ok, imagino que mencionas Comentaba que dejo que la compañera siga con su pregunta para que le quede clara. Ok, bueno. Ok, Cari, entonces, ¿qué comprendes tú por relato? Es como una introducción, pero no sé cómo explicarme. No sé, darlo con mis palabras, pero ay, no sé cómo explicarlo, maestra. Así como te salga. ¿Ok? Un pequeño resumen de una introducción, un relato, un relatarlo, los acontecimientos. No sé cómo decirlo. O sea, yo lo entiendo, pero yo a lo que me refería era el escrito, si yo tendría que hacerlo de media cuartilla, de una cuartilla. Ok, bueno, para comenzar, el relato, como lo van a obtener desde su creatividad y su imaginación, puede ir desde una página, 2, 3. Al final de cuentas, recuerden que ustedes tienen que elegir un tema de la lectura. Entonces el relato va a depender de ustedes. Claramente no va a ser como un relato muy cortito de 2 renglones, pero de media cuartilla en adelante, una cuartilla está bien. El escrito, Ok. tengan en cuenta que también lo tienen que grabar. Entonces, si ustedes escriben 10 páginas y van a basarse en ese escrito para grabar, no les va a alcanzar el tiempo para terminarlo. Entonces, por ahí también vayan midiendo los tiempos que les toma poder expresar ese relato escrito en la cuestión oral. Muchas gracias, ahora ya me quedo un poco más ¿Sí? claro. Imagínense, le voy a hacer una videoconferencia si la hago muy larga. Pero le agradezco mucho, compañera, muchas gracias. Sí, por nada. Ok, por ahí había tenido la manita levantada de Guadalupe, pero no alcancé a ver cuál de las dos. ¿Alguna de ustedes quiere participar o hacer una pregunta o contribuir a alguna de las dudas o comentarios de sus compañeras? Ok, Ruth, te escuchamos primero. Ahorita ya me surgió la duda con lo del relato. El Ok. relato se supone que se va a hacer de las, o sea, ¿cómo explico? Digo que estoy confundida. Tenemos el Principito y tenemos una de los artículos o relatos de la semana pasada Fue de la noche boca arriba. De ahí nosotros tenemos que hacer un relato, pero con nuestras propias palabras, después de haber leído otra vez esa lectura. Correcto. ¿O podemos tomar de ahí partes o cómo ahí ya me confundí? No, no, no. A ver, si yo te cuento a ti el cuento de Blancanieves y tú no se lo lees a... ¿Tienes nietos? Sí, Tienes nietos. sí. Vas a contar exactamente con las mismas palabras con las que yo te conté ese cuento o vas a utilizar las tuyas. Pues así, aquí sería con mis propias palabras, como yo lo entendí el cuento. Correcto. Incluso si tú quieres, le puedes modificar. ¿Ok? Ya. Si Ok. quieres, le puedes cambiar el final. Si quieres, puedes darle otra visión. Puedes elegir un tema. Imagínate que yo te cuento el de Cenicienta, pero en lugar de que tú te bases en la historia de Cenicienta, decides basarte en la historia de las hermanastras. ¿Tendría un enfoque diferente? Sí. Sí, porque la historia originalmente se basa en Cenicienta. Entonces, eso va a ocurrir con tu relato. Tú puedes elegir o El Principito o La Noche Boca Arriba. Cualquiera de las dos está bien, el que te llame más la atención. Sin embargo, vas a elegir el aspecto que más te llame a ti la atención y lo vas a contar con tus palabras. Puedes elegir a lo mejor una frase del Principito para agregarla, pero
no puedes ir colocando tantas citas porque básicamente estarías copiando el cuento. Entonces, es por eso que para el relato propiamente es más con la cuestión de la creatividad y que tú le agregues pistas y que des el inicio. Por eso ahí yo les preguntaba, ¿cómo iniciamos un cuento? Érase una vez en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, el otro día, recuerdo cuándo. Y entonces, esos inicios lo vas a decidir tú con tu creatividad, ¿ok? Okay. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, por nada. Y entonces ahora vamos con Guadalupe Rojas. Te escuchamos, Guadalupe. Buenas tardes, asesora. Me quedé así, es que no alcancé a escuchar cuando le comentaba a la compañera de la actividad 6, cuando tenemos que poner entre paréntesis, ¿qué era lo que teníamos que poner? Lo que pasa es que como venía en el camión, no podía yo hablar ni no escuchaba bien, y sí me interesaba saber, porque como yo voy a comenzar a hacer la actividad 6, y ahí no escuché. Ok. Yo hablé de comas, comillas. Ajá. Las comillas son para que nosotros coloquemos la cita textual. Okay. Te voy a volver a presentar para que quede un poco más claro. A ver, estamos hablando de la actividad integradora 6. Permíteme, la estoy abriendo. Bajo. Y vamos a abrir uno de los artículos. Vamos a abrir el Universal. Ok. Ahora déjame presentar. Ok. Me indican, por favor, cuando ya puedan ver la pantalla. Ya se ve, asesora. Ok. Bueno, aquí tenemos uno de los artículos. Muy bien. Aquí está el título. Tenemos la página y entonces bajamos. Si yo quiero hacer una cita, entonces voy a colocar. Aquí recordemos que tenemos también quién lo escribió, Pedro Villa y Caña. Entonces voy a colocar, tal como lo menciona Pedro Villa y Caña en el artículo, Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts, abro comillas. Originario de Tuxtepec, Oaxaca y egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, el joven asegura que en el poblado donde creció existe una regla. Cierro las comillas, abro paréntesis y le pongo el año, porque antes de empezar la cita ya mencioné el autor y ya mencioné el artículo. Entonces, lo que me faltaría sería el año. Ahí abro paréntesis y entonces yo le coloco el año en el que se escribió, que como vemos aquí, 2017. Bueno, aquí está la fecha. Y listo. Entonces yo ya, como ya utilicé mi cita, la cerré, le puse el año y entonces ya yo continúo redactando con mis propias palabras, porque ya hice mi cita. Pero como yo ya hice mi cita, entonces también es necesario que coloque mi referencia, ¿vale? Sí, en el caso de que agarremos palabras del artículo, ¿verdad, asesora? Correcto. La cita es básicamente copiar y pegar un parrafito, es decir, no podemos hacer una cita si copiamos todo el artículo. Sin embargo, si yo únicamente elijo, por ejemplo, originario y hasta acá, hasta una. Si eso es lo único que yo elijo, entonces listo. Ya únicamente puedo utilizarlo como cita, si copio y pego. Ya después sigo redactando con mis propias palabras, pero siempre y cuando copie y pegue como cita, es válido. Porque si yo no le pongo que lo escribió ese autor, el año y en dónde fue publicado, entonces sería como si yo dijera que son mis propias palabras y eso entonces sí cuenta como plagio. Pero si le pongo las comillas, entonces no cuenta como plagio. Okay. Sí, muchas gracias, asesora, ya entendí. Muy bien, sí, por nada. Sí. Ok. Ruth, ¿te surgió otra duda?
micrófono. Ya te escucho. Ah, ya no. Ya me quedó más claro ahorita que lo volví a explicar, porque siempre estaba con la espinita de cómo era una cita realmente y cómo era la referencia. O sea, siempre estaba con esa duda. Pero ahorita con lo que menciona de que si se toma una parte del artículo, se cita a quién es la persona que lo escribe y el año, es una cita como tal. Y la referencia es la que nos ponen en la actividad de donde se nos está dando el artículo. Ya me quedó más claro. Correcto. Las citas básicamente son para tomar esas palabras de alguien y decir que son suyas. Okay. Ya después, mi referencia es para decir de dónde saqué yo esas palabras. Ok. Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Sí, perfecto. Sí, por nada. Ahora vamos con Juliana. Juliana, ¿qué duda te surge? Juliana. Me aparece tu micrófono encendido, pero yo no te logro escuchar. No sé si sea error de mi equipo. ¿Alguien está escuchando a Juliana? No, No, asesora, no se escucha. Ok, muchas gracias. Juliana, podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿puedes intentar otra vez? Otra vez, enciéndelo. No, Juliana, no te escucho. ¿Puede checar en la configuración si es que tienes permitido el uso del micrófono? A veces al equipo no le permitimos que lo use y aunque encendamos el micrófono no se escucha. O puedes intentar salir de la sesión y nuevamente le das para ingresar y yo te acepto para ver si ya podemos escucharte. ¿Te parece? Ok, muy bien. Gracias. Aquí te esperamos. Ok, mientras su compañera hace ese procedimiento, voy a comenzar otra vez a compartir nuestra presentación para avanzar. Ok, aquí tenemos lo de los contenidos. Voy a avanzar mientras llega su compañera para decirnos su duda. Ok, tenemos el propósito de lo que es esta unidad número 3. Esta es que podamos producir relatos y reseñas coherentes. Es decir, hay que recordar que también es importante que a la hora de escribir o plasmar nuestro pensamiento tenga coherencia. Es decir, que tenga argumentos, que tenga sustento a lo que estamos diciendo. Porque podemos hablar y decir muchísimas cosas, pero también hay que tener algo que lo respalde. Entonces, estas reseñas y estos relatos deben llevar coherencia porque lo estamos basando en una lectura analítica. Es decir, nuestra lectura tiene que ser consciente, debemos poder comprender y también debemos ser capaces de, con nuestro lenguaje, poder expresar lo que comprendimos. Entonces, por otro lado tenemos las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para que podamos tener esta comunicación eficiente. No solamente en la cuestión académica, hay que recordar que todo esto que vamos aprendiendo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Ruth por aquí nos comentaba que tiene nietos. Entonces, este relato
Todas estas lecturas que ella lleve a cabo, ¿se los puede contar? Claro que sí. Incluso le puede dar un giro, le puede agregar muchísimas más cosas y le van a pedir más relatos porque va a estar contando de la manera mejor que pueda ella. Entonces, a partir de eso es como vamos a ir aprendiendo y aplicando en nuestra vida. En ese caso sería, por ejemplo, la vida familiar, incluso la vida personal. Imaginen que ustedes deciden crear un blog para contar cómo les va en sus vidas y van relatando. O alguien decide volverse youtuber. El relato va a estar ahí presente. Por eso es importante que lo comprendamos y lo podamos aplicar. Entonces llegamos a este primer tema, que es de los más importantes, que es el relato. Tenemos diferentes pasos para llevarlo a cabo. Primero vamos a elegir. A partir de los recursos que ustedes revisaron, ¿alguien recuerda qué elegimos primero? Que incluso fue igual lo que primero pudieron elegir ustedes a la hora de elaborar su actividad. ¿Alguien recuerda qué fue? Ok. Mientras recuerdan, veamos. Ok. Cari, te escuchamos. Elegimos en este caso ¿El qué, perdón? el tema o la lectura que nos tienen por opción, ¿no? Correcto, ok, el tema. Muy bien, muchas gracias, Cari. Ok, antes de avanzar, Juliana, ya te tenemos de vuelta. Veo que tu micrófono está encendido. ¿Puedes hablar? A ver si ya te podemos escuchar, por favor. No, no me parece que no, porque sí aparece que está por allá encendido, pero no me permite escucharte. Ok, bueno, vamos a esperar a ver si su compañera puede regresar nuevamente. Ok, ahora Guadalupe, te escuchamos. Guadalupe Tinoc, te escuchamos. Profesora, yo tengo muchos problemas con mi internet. Yo creo que voy a tomar voy a ver la videosesión en otro momento, porque me saca y me vuelve y no me deja. Ok, si te queda alguna duda, me la escribes por el chat para que te la despegue, ¿de acuerdo? Ok, listo, se fue. Bueno, entonces, Guadalupe, yo creo que para este momento estarás viendo la grabación, así que, por favor, me mencionas cuáles son tus dudas a través del chat. Bueno, más bien a través de la plataforma o a través del correo. Ok, Cari, ¿logras escucharme aún? Sí, asesora, disculpen, es que como estoy arreglando mis cosas porque voy a visitar a mi suegra, está delicadita, se me olvidó bajar la máquina. No te preocupes, únicamente quería saber si seguía teniendo audio. Sí, gracias, asesora, Ok, sí, tiene audio. muchas gracias. Ok, entonces, Ruth, ¿tuviste algún problema con la aplicación? ¿También te Sí, sacó? nada más de repente me salí, dije, ¿y ahora qué pasó si no moví nada? Y ya me volví a regresar. Ok, O sea, no bueno. sé si fue de allá o fue aquí conmigo, pero me sacó. No sé si sea Teams entonces el que está presentando problemas. Si te vuelve a sacar, igual tú manda la solicitud y yo te voy a aceptar las veces que sea necesario, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, ok, entonces, estaban en lo correcto. Lo primero que hay que realizar es elegir un tema. Una vez que ya elegimos un tema, ya podemos avanzar. Esto es, y que ustedes en este caso, a partir de su actividad, sí tuvieron que elegir un tema que ya estaba predispuesto desde la lectura. Sin embargo, cuando se trata de un relato, ustedes pueden elegir el tema que quieran, básicamente.
¿ok? Si ustedes deciden relatarle algo a su familia, les pueden contar hasta cómo es que anduvieron caminando todo el día para poder encontrar una lavadora que era la que ustedes querían. Y sigue siendo un relato, porque están contando lo que les pasó, ¿ok? Pueden contar algo que les ocurrió sobre su niñez, pueden contar algo que les acaba de ocurrir recientemente, algo que les pasó en su trabajo, es un relato, ¿ok? Entonces, siempre y cuando mantenga la atención, tenga pistas, tenga introducción, tenga un desarrollo y tenga un cierre, es un relato. Ahora vamos con establecer. Cuando establecemos, recuerden que también hay que elegir quién va a narrar, ¿ok? Entonces, eso es algo importante también que podemos establecer, es decir, si va a ser en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Ahora, Juliana, te tenemos de vuelta. ¿Podemos entender con el micrófono, por favor? ¿No? Bueno, mientras su compañera puede encender su micrófono, avanza otra vez. Delimitar, también hay que delimitar cómo son los personajes. A ver, cuéntenme. Si eligieran a un personaje principal, el que fuera, ¿cómo sería el personaje principal de ustedes? ¿Serían ustedes? ¿Otra persona? ¿Qué tipo de personaje se les ocurre para que sea el principal o la principal? Ok, Cari. Sería la primera persona, sería yo, el principal, el ¿Tú? narrador, ¿sí? Ok. ¿Cómo describirías a tu personaje? Es decir, ¿cuáles serían tus características? Fantasioso, sería ocurrente, dinámico, no sé, expresivo, algo así para llamar la atención hacia lo que estoy dando a saber, ¿no? O a conocer, o en este caso, el tema de la lectura, que sería el libro. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias, Cari. Ok, ahí tenemos a un ejemplo de qué personaje sería para Cari, es decir, sería ella misma. Y entonces, a la par de que elige a su personaje principal, también está estableciendo quién es su narrador, es decir, delimitaría que fuera a primera persona, porque hablaría de ella. Entonces, a veces con un relato es muy fácil, o puede ser el primer paso, mejor dicho, comenzar a delimitar narrador y personaje principal, porque si van de la mano y sobre todo si escribimos algo de lo que conocemos, se nos va a complicar menos. ¿Ok? Entonces vamos con Guadalupe Rojas. Guadalupe, ¿quién sería tu personaje principal? ¿A quién elegirías tú? Coincido con mi compañera, yo creo que sería yo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí tenemos a dos de sus compañeras. Si ustedes están viendo la grabación, también pregúntense ustedes, ¿a quién elegirían como personaje principal? ¿Ok? Porque en mi caso, yo creo que elegiría a otra persona. No sé, alguna persona misteriosa. Porque yo considero que suelo ser muy expresiva, entonces yo creo que elegiría una persona que fuera lo contrario a mí, más misteriosa y con, no sé, algún tipo de historia detrás por ahí. Y yo creo que en mi caso elegiría a un narrador omnisciente. Es decir, alguien que viera todo desde fuera. Ok, entonces ahí tenemos 3 respuestas. Veamos si ya llegamos a lo que es delimitar personajes, nos vamos a plantear. Cuando planteamos, nos vamos a comenzar a redactar, porque ya tenemos un tema, ya tenemos personajes, ya tenemos narrador, y dentro de este planteamiento vamos a ir colocando nuestro escenario, es decir, en donde se lleva a cabo lo que está ocurriendo, si es que hay más personajes, cómo son, qué es lo que podemos hacer a partir de eso. Son varios detalles que podemos agregar de este otro aspecto. Y ahora nos vamos con escribir. Una vez que tenemos todo eso, entonces ya podemos comenzar a escribir. Es decir,
Voy a ir redactando estas ideas, le voy a ir dando forma, voy a escribir mi introducción, voy a escribir mi desarrollo y voy a escribir mi conclusión. Y a partir de ello voy a revisar. ¿Qué es lo que puedo revisar una vez que termine mi relato? A ver, cuéntenme. ¿Qué van a revisar ustedes una vez que terminen su relato? ¿Cómo van a notar que ya está terminado? Ok, Guadalupe. Voy a revisar que esté bien escrito, que tenga buena ortografía, que como decía hace rato, que sea un cuento coherente, lo que estoy narrando. Ok, muy bien. Vamos a revisar entonces su ortografía, que haya coherencia. Vale, muy bien, gracias. ¿Y alguien más quiere agregar algo? Yo. Ok, recordemos la manita, ¿vale? No la tengo, no se ve. Ah, ¿no se ve? Bueno, No se ve la manita aquí. Ahorita que me volví a meter, no se ve la manita, es lo que ando buscando. Ahorita que están hablando de eso, yo tengo una duda que se me vino ahorita, porque voy haciendo mis anotaciones, relacionado que en la actividad nos pide que tenemos que usar conectores, ¿sí? Y que tenemos que, pues que se vean los comentarios, pero ahí estoy en duda cómo manejar eso, porque no entendí cómo hacerlo. Nos pusieron ahí para ver un video, pero la verdad no le entendí. O sea, muévele aquí, muévele acá, y que cómo quitarlos, ponerlos, y yo me quedé así, en blanco, igual, no entendí. Ok, lo de los comentarios fue lo que les expliqué en la sesión anterior, no sé si lo recuerdas. Que abrí un documento Word. No, la verdad ando ahorita mal. Okay. Estoy ahorita con ese, me viene eso ahorita a la mente, y como estoy checando mis anotaciones de todo lo que he ido escribiendo de una cosa y otra, y ahorita que estoy escuchando de que hay que revisar lo que escribes y todo, estoy con esa duda, con lo que los comentarios y los conectores, que son los que tiene que llevar el relato. Primero, los conectores es que tu relato tenga coherencia. Es decir, que si tú estás describiendo que tu relato ocurre en Italia, no de repente me vas a poner que ocurre en Nueva York, porque no tendría coherencia. Si tú me colocas, entonces Ruth tomó un vuelo a Nueva York, entonces me estás colocando ese conector, es decir, si me pones como de repente apareces, imaginando que tú seas la personaje principal, de repente en Italia y de repente en Nueva York. O Ruth se dio cuenta que era una viajera del espacio. Ah, bueno, entonces sí, ya sabemos que como eres viajera, puedes aparecer de repente en un lugar y en otro. Estamos conectando, ¿ok? Es eso. Los comentarios tienen que ver con que tú vas a seleccionar un párrafo en Word, vas a abrir la herramienta de comentarios, le vas a dar clic y vas a seleccionar ahí cuál es tu introducción, cuál es tu, ¿cómo se llama? Tu cierre, vas a colocar también cuál es tu avance, es decir, que hay en medio, ajá, correcto, el desarrollo, luego vas a colocar las pistas, ahí igual les puse un ejemplo, no sé si recuerdas, que yo les relaté que de repente desperté y vi el cielo verde y de repente ¿sí? ¿Te acuerdas? Ok, sí, y que estas pistas nos orientan a saber que no era realidad, era un sueño. O a lo mejor, no sé, había consumido quizá nuestro personaje principal una sustancia, ¿no? Entonces ahí sí podría haber el cielo verde, pero nos da un indicio de que no es la realidad, a menos que ya fuera el apocalipsis a lo mejor, ¿no? Pero por ahorita no. Entonces eso es lo que nos da como pista. Así que es lo que tú vas a comentar. Y por favor, ahí sí te pido que veas la grabación porque justamente fue la duda que tuviste. Entonces procura revisarlo nuevamente, está ahí en la pizarra de sesiones. Si te queda la duda todavía, me lo comentas para que te lo vuelva a explicar. Ok, gracias. Sí, está bien. Bueno, gracias. Entonces, y listo, habremos terminado nuestro relato. Será enviarlo y ya. Ahora, nos vamos a la cuestión de lo que es un comentario. Los comentarios se realizan también para que podamos dar pauta a que nuestro autor o nuestra autora
tenga una idea de qué fue lo que comprendimos. Es decir, los comentarios suelen ser muy positivos para comenzar. Es decir, si yo le voy a comentar a Ruth acerca de su relato, voy a colocar comentarios dentro de su relato, voy a agregar que me está dando un buen escenario, que sus personajes son creativos, que tiene buenos conectores, que sí nos da las pistas necesarias para que lleguemos a una conclusión de qué está ocurriendo. Porque eso es lo que está pasando, ¿ok? No puedo decirle, no, Ruth, lo estás haciendo mal, sino de Ruth, te sugiero que quizá le agregues otro conector porque no indicas en qué momento los personajes se mueven del lugar en donde habitan. O no indicas en qué momento construyeron una terraza en su casa y que aparece de la nada y que nos dice que ya están en la terraza de su casa, ¿no? Entonces, se lo voy a comentar de manera positiva, se lo voy a comentar con un argumento. No puedo decirle, no, Ruth, tu relato está bien mal y ya. O no puedo decir, no, Guadalupe, no, lo hiciste mal y ya. Porque si no, no estoy dando pauta a que ustedes como autoras de su relato o reseña puedan realizar unos cambios. ¿De acuerdo? En cambio, si les doy algo positivo, si les doy algo con lo que trabajar, entonces dicen, ah, bueno, ok, sí, le puedo agregar este conector. Y ya si lo vuelven a reescribir, si lo están se van a dar cuenta que lo que hayan escrito o es escrito va a estar mejor concluido, ya va a tener un mejor desarrollo, que los personajes ya van a estar mejor establecidos. Eso es lo que va a suceder con nuestro comentario. Y los pasos también tienen que ver con que revisemos primero toda la lectura, ¿ok? Siempre que llevemos a cabo un resumen, un relato, un comentario o una reseña, tenemos que llevar a cabo una lectura de comprensión. Recuerden que la lectura de comprensión abarca que leamos todo, que comprendamos y que a partir de eso entonces podamos avanzar en nuestro trabajo. Porque si yo nada más leo la mitad, entonces no es posible que diga que es una reseña, dar una reseña de un texto y decir que le pongo un 6. Si a lo mejor ni siquiera leí el final y el final era lo mejor. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Y el resumen y el comentario van a ser componentes de la reseña, porque una vez que yo hago un resumen y un comentario, me van a aportar para lo siguiente. Si yo estoy leyendo un texto literario y voy a hacer una reseña de ese texto, ya no tengo que volver a leer mis 500 páginas porque ya elaboré mis comentarios y ya tengo un resumen, es decir, ya tengo algo más concreto en lo que yo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque en mi resumen están las ideas principales, las secundarias, y entonces en eso me puedo basar para poder realizar mi reseña y que de esta manera pueda trabajarla y entregarla de la manera más completa posible. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento que haya surgido? ¿Algo que no haya quedado claro que pueda volver a explicar? ¿O algo que no haya explicado que quieran saber? Ok, entonces, avanzo ya con el último tema. Ah, ok, Cari, sí, te escuchamos. Nada más era para responder, asesora, para hacerlo en orden. Pero no, hasta ahorita no. Gracias, no tengo ninguna duda, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Cari, por tu comentario. Ok, entonces tenemos ahora lo que es la reseña. La reseña nos va a estar aportando diferentes, bueno, va a tener toda una estructura, ¿ok? Estos elementos estructurales de la reseña pudieron encontrarlos en lo que son sus recursos. ¿Alguien recuerda qué elementos lleva una reseña? Es decir, ¿cuáles son estas partes que componen una reseña? ¿Una parte que recuerden? Ok, Cari. Son las referencias bibliográficas, si no mal me acuerdo, asesora. Ay, tenía la otra y se me fue. Ay, no, me olvidó la otra. No, no son comentarios. No, se me olvidó, asesora. Ok, gracias. Sí, con ese elemento podemos comenzar.
Sí, recuerden que cuando ustedes elaboran su reseña comparativa deben incluir las reseñas. ¿Por qué? Porque ustedes se están basando en algo. La reseña siempre se va a basar en algo. Entonces, si ustedes tienen esas referencias, entonces pueden comenzar a realizar su reseña. En este caso tienen 2 artículos para realizar la comparativa. Entonces, por eso tienen que escribir esas 2 referencias para que ustedes puedan avanzar. ¿Ok? Y entonces, ese es uno de los elementos. ¿Qué más se les ocurre? Sería aquí lo que se nos pide en la reseña, que tenemos que aportar tanto cosas positivas como negativas de los 2 artículos, ¿o estoy mal? Sí, a eso se le llama juicio. El juicio valorativo es cuando le vamos a aplicar una calificación o algo que pueda deducir que estamos dando esta crítica. Bueno, especialmente de la reseña crítica. ¿Por qué? Porque vamos a la siguiente parte. Cuando se trata de la reseña, bueno, vamos a tener componentes principales. Vamos a tener la introducción, vamos a tener el desarrollo, el cierre, como cualquier texto. Hay que recordar que son los 3 elementos que sí o sí va a llevar cada texto. Pero cuando se trata de la reseña, como tenemos este elemento que es el juicio valorativo, va a ir especialmente en lo que es la reseña crítica, porque tenemos 2, una es descriptiva y otra es crítica. ¿Alguien recuerda cuál es el elemento que hace que estas 2 sean diferentes? La descriptiva, a ver, la descriptiva es lo que dice el escritor de cómo es lo que está relatando, está describiendo, dando información de. Bueno, no, más bien va a ser lo que escriba el reseñador o la reseñadora. Es decir, si yo utilizo el libro de Un final perfecto de John Katzenbach, únicamente a través de mi reseña descriptiva voy a describir de qué trata el texto y ya. Solamente voy a describir y ya. Pero si yo hago una reseña crítica, entonces voy a colocarle una valoración. Esto es, a veces, por ejemplo, si van a una película, ustedes pueden decidir si tiene 5 estrellas o 4 estrellas, o con la comida. Entonces, imagínense que van a un restaurante y dice un hotel de 5 estrellas. Para hacer una reseña descriptiva, si ustedes van a un hotel de 5 estrellas, únicamente van a describir qué es lo que tiene el hotel. Si cuenta con un lobby, si tiene limpieza, si el servicio es bueno, si las personas son amables, si realmente lo que ustedes ven cuando llegan a la habitación es lo que les estaban ofreciendo en línea, si el precio es bueno, si les gustó, si la comida es buena, si es que tiene restaurante, y ya, van a describirlo, y ya. ¿Ok? Únicamente van a escribir si lo tiene, no lo tiene, qué es lo que tiene y ya. Pero si yo hago una crítica, una reseña crítica, entonces voy a poner un juicio. Esto es, le voy a colocar 3 estrellas. Le voy a poner 1 estrella. ¿Por qué? Porque la habitación es completamente diferente a la imagen que me colocaban en línea. El servicio es malo, estaba sucia, no me la entregaron a tiempo. Quizá no tenía alberca, como decía, o sí tenía, pero tenía muchísimo cloro y además estaba sucia. El gimnasio nunca abrió, a pesar de que me decían que incluía desayuno, no lo tenía. Entonces voy a estar justificando, ¿ok? Incluso si hago una crítica acerca de un libro y coloco este juicio valorativo, voy a colocar por qué le estoy poniendo un 5 de 10. Quizá los personajes no estaban concretamente establecidos, a lo mejor no tenía conectores, quizá me ofreció unas pistas y se fue algo completamente diferente que ni siquiera describió, aparece un personaje de la nada, el final
está inconcluso, de repente me decía que estaban en España y de repente aparecían en Australia. Entonces voy a colocar ahí qué es lo que falta. Había faltas ortográficas, ¿ok? Entonces eso es lo que voy a colocar, un argumento de por qué yo estoy dando ese juicio valorativo. Por eso es que ustedes cuando elaboran su crítica comparativa tienen que dar un argumento. Porque si yo digo que no me gusta el brócoli, voy a explicar por qué. No me gusta su sabor, a lo mejor cuando era chiquita me obligaban a comerlo y no me parecía, o a lo mejor no se me antoja, no sé, voy a escribir por qué. No puedo decir que no me gusta el brócoli si no lo probé. De igual manera, no puedo decir que una lectura es mala si ni siquiera la he leído. Entonces, de allí tiene que venir mi sustento cuando elaboro una crítica. Entonces, cuando llegamos a la cuestión de una reseña crítica, vamos a tener otros tipos más. La informativa, que es donde vamos a informar acerca de algo que estamos leyendo. Vamos a llegar a la comparativa, que es la que están elaborando, es decir, vamos a comparar dos cosas. Podemos decir, no sé, comparar la comida de dos países, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a reseñar por qué, pero tengo que colocar un argumento. Por otro lado, la motivadora, que es que, por ejemplo, si ustedes leen un libro de Dan Brown, van a motivar a que las personas lean ese libro, que quieran adquirir ese libro. Si van a ver una película que sea, no sé, la de Transformers, entonces ustedes puedan decir, no, sí, véanla porque tiene un buen argumento y que la música y que la imagen y que esto y aquello, motivando a la gente que vaya a verla o que vaya a algún lugar, ¿ok? Después tenemos la confirmativa. En la confirmativa, básicamente es, guíense mucho desde el título que tienen. En la confirmativa voy a confirmar únicamente qué. Voy a confirmar si algo que alguien más elaboró desde una reseña, lo puedo confirmar. Es decir, si alguien me dijo que un restaurante es 4 estrellas, entonces voy a poder confirmar yendo a ese restaurante si es que tiene 4 estrellas y voy a colocar una argumentación de por qué sí lo sería. ¿Ok? Y listo. Entonces tenemos un argumento siempre para cada reseña. Siempre. Por eso vamos a trabajar desde nuestra comprensión y desde nuestro lenguaje. ¿Ok? ¿Dudas? No, ya. Ahí voy. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, como, sí, por nada, como elemento extra, les sugiero mucho que revisen este recurso, que es el de pasos para elaborar una reseña, lo tienen dentro de su aula, y es bien importante que lo chequen porque está ahí literalmente paso a paso cómo elaborarla. Si es que de repente se sienten confundidos o confundidas para elaborarla. Si aún continúa la confusión, por favor, ténganse paciencia y escríbanme qué fue lo que pasó para que pueda ahí poder apoyarles y que puedan avanzar en sus actividades, ¿ok? ¿Alguna duda, algo que haya quedado pendiente, que pueda solucionar antes de que vayamos ya cerrando? Parece que ya no, ya ver en la, al ir haciendo a lo mejor sí la molestaría, pero creo que está ahí todo. Gracias. No es molestia, Cari, no te preocupes, por ahí yo te respondo. Muy bien. Gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, los dos recordatorios importantes. El primero, revisen sus rúbricas. Ahí vienen todos los elementos que ustedes requieren incluir dentro de sus actividades para que tengan, ahí recuerden que los vamos colocando en un nivel. Entonces, si quieren estar en experto, chequen qué es lo que requiere estar en experto, capacitado, aceptable, requiere apoyo, aprendiz, ahí está, por favor, chequenlo. Y también recuerden, y es como de las partes más importantes, hasta abajo viene qué es lo que cuenta como plagio. ¿Ok? En todas viene. Entonces, chequenlo. Y segundo, ya es viernes, entonces ya vamos casi que cerrando semana. Tendremos lo que resta del día de hoy. Tenemos sábado, tenemos domingo. Ustedes avancen, organícense con sus tiempos. Recuerden que no todos ni todas tienen los mismos tiempos. Entonces, si están viendo esta grabación hoy viernes y todavía no han avanzado, tienen tiempo, tienen 2 días. Organícense. La plataforma está abierta a las 24 horas. Si no han visto la sesión anterior, les sugiero que la vean porque vimos pasito por pasito cómo elaborar cada actividad. Si les quedan dudas, escríbanmela, solamente que sí tengan en cuenta los horarios, por favor. Si ustedes me escriben a las 11 de la noche,
Si me escriben, no sé, hoy a las 11 de la noche, no les voy a contestar luego. Lo más probable es que les conteste mañana en la mañana por cuestión de horarios, ¿vale? Y por favor, una vez que finalicemos la semana, si tuvieron algún contratiempo o alguna actividad extraordinaria que no les permitió entregar las actividades, me escriben el día lunes desde primera hora. No les voy a contestar luego. Nuevamente tengan en cuenta los horarios. Si me escribieron a la 1 de la mañana, asesores que no pude entregar porque se me fue la luz, porque llegó esto, porque pasó esto, no les voy a contestar a los 10 minutos. Va a ser por la mañana o por la tarde, que es cuando suelo estar más en la plataforma. Así que por favor tengan en cuenta eso, un poquito de paciencia y recuerden que tienen 72 horas, las primeras 72 de esta cuarta semana que comenzamos ya el día lunes, y el próximo espacio abierto sería el día miércoles. Recuerden otra cosa importante, tenemos 2 cuestionarios, evaluando el módulo y evaluándome a mí como asesora. Por favor, participen, porque uno, nos retroalimentan muchísimo, así como ustedes les decimos cuáles son sus áreas de oportunidad, nos permiten mejorar también a nosotros. Y por otro lado, si ustedes no contestan, no les va a aparecer la semana 4. Entonces, si llega el día lunes y no les aparece, primero chequen que sí hayan enviado de manera correcta sus encuestas. Si no las enviaron, envíenlas. Y si pasó algo por ahí, escríbanme para que nos vayamos con la cuestión del soporte técnico. ¿De acuerdo? Y nuevamente queda abierto el micrófono. ¿Alguna duda? Se apaga. Está encendido, Ruth. Digo que hasta ahorita todo bien, gracias. Ya me aclaró varias dudas que tenía sobre lo que me hacía falta, porque voy a organizar bien mis actividades para no mandar una cosa en un lado y mandar otra, si no. Ay, Dios. Es que ando corriendo con mis tiempos y es lo que estoy viendo. Y es viernes, Dios, y todavía no termino. Ya de lo que menciona cuestionarios, todo eso ya lo terminé. Ahorita estoy atorada con las 2 actividades que las tengo ya empezadas, pero en sí no las he terminado. Entonces, ni una ni otra las tengo ahí en pause. ¿Por qué? Por mis dudas y por mis tiempos. Pero espero terminarlas pronto. Sí, procura terminar primero una, Ajá. porque así a la vez, es decir, si tienes dudas del relato, primero el relato, Ok. para que no te vayas como entre una y otra, porque como son 2 elementos diferentes, Sí. son 2 productos diferentes, para que no te vaya a quedar como que, ay, ¿y qué era de la reseña? ¿Y qué era del relato? Entonces, primero recuérdate, relato con mis propias palabras, voy a contar desde otra perspectiva el tema que yo quiera comprender, puedo agregar una cita, 2 y mis referencias, siempre. Después me voy con la reseña y ten en cuenta algo, en la primera tienes que grabar un audio, en la segunda no. ¿Ok? Entonces, si se te complica más la cuestión del audio, entonces termínalo y así te queda el tiempo para elaborar lo que es la cuestión de la reseña, porque ahí no tienen que elaborar audio, entonces no es un poquito más de trabajo. Si acaso la cuestión de que lean bien los 2 textos, ¿ok? Sí, está bien, gracias. Ok, sí, Así por lo voy a nada. hacer. Gracias. Sí, por nada, Ruth. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces, si no tenemos más dudas, les agradezco mucho su participación, que estuvieron por aquí activas, aportan muchísimo. Si ustedes están viendo la grabación, también pueden, conforme yo voy haciendo las preguntas, ahí ustedes van viendo la grabación, comenten ahí tal cual en los comentarios. Imaginemos que estamos viendo un canal que les gusta y que pueden escribir ahí sus respuestas para que también tengamos la interacción. Pese a que no sea en tiempo real, que también sea importante la interacción. Y por ahí también les invito a seguir participando en el foro Aprendiendo. Pueden aportar a sus compañeros y también es de gran utilidad. Así que por ahí ya les dejo para que puedan avanzar en sus actividades, las que sea que tengan. Les deseo un excelente fin de semana y por ahí quedo yo al pendiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Se pueden comenzar a desconectar. Muchas gracias. Buenas noches, asesora, y buenas noches, Buenas compañeras. noches, asesora. Buenas noches, compañeros. Que pasen un fin de semana bonito. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, asesora. Excelente fin de semana para todos. Y Buenas noches, compañera. Gracias. Compañera Ruth, también yo hago anotaciones.